La vida en una aldea japonesa feudal y más. Imagina que estás acostado. Respiras hondo. Afuera, la noche se ha extendido como tinta sobre papel de arroz. Ahora cierra los ojos y permíteme llevarte a un lugar distante. A un Japón que ya no existe, pero cuyos ecos, como el murmullo de un arroyo lejano, aún se pueden oír si uno escucha con la suficiente calma. Más allá de los castillos, más allá de los poemas de guerra, más allá incluso de las espadas del samurái, había arrozales. Había caminos de barro que serpenteaban entre colinas suaves. Había chozas cubiertas de paja donde vivían hombres y mujeres de mirada serena, manos encallecidas y pasos medidos. La vida en una aldea japonesa del periodo Edo no era rápida, ni ruidosa. Era una sinfonía lenta, hecha de estaciones, lluvia, obediencia y silencio. Hoy, recorreremos esa existencia olvidada. Una vida marcada por el ritual, por la repetición, por la calma forzosa y por el peso invisible de las jerarquías. Comenzaremos caminando descalzos por un sendero húmedo. Eres un campesino. No uno idealizado, no uno de leyenda, sino uno real. Con tus propias tareas, tus miedos tenues, tu estómago a medias. Después, conoceremos a un samurái sin señor que cambiará su katana por una azada. Exploraremos ruinas cubiertas de musgo, donde los templos olvidados murmuran a los dioses del pasado. Y, finalmente, nos adentraremos, en silencio, en la residencia del daimi, el señor de la región, donde todo, incluso el té, puede decidir destinos. Pero no hay prisa. Cada paso será lento, cada imagen, suave. Puedes dormir si lo deseas. Aquí, nadie te apura. Comencemos. Con el sonido del agua corriendo entre los arrozales. Y el susurro tenue, de una mañana cualquiera, en el Japón del siglo XVIII. Imagina que despiertas con el sonido del agua. No es una alarma. Es un goteo constante sobre el techo de paja. Es el crujido de la madera húmeda bajo tus pies. Es el viento que mueve suavemente los tallos del arroz que apenas empiezan a asomar, como si el campo mismo respirara contigo. La choza donde vives no tiene cerradura. Solo un tirón firme basta para deslizar la puerta de papel. No hay vidrio. No hay clavos. Todo está hecho a mano. Por ti, por tus vecinos, por tus padres, que también nacieron aquí, en esta aldea sin nombre, en algún lugar del dominio de Toku. No hay reloj en tu muñeca. Pero sabes que es hora. El sol aún no se ha asomado por completo, pero ya has comenzado a moverte. El cuerpo se adelanta al pensamiento. Eres un yakuza, un campesino durante el periodo Edo. Tu nombre no aparecerá en los libros. Pero tu labor sostiene el imperio. Trabajas con el arroz. Y el arroz no se siembra solo. Tu primer gesto es encender una pequeña llama en el brasero. El carbón ha quedado dormido desde la noche anterior, cubierto de cenizas suaves como polvo de hueso. Soplas con cuidado. El fuego regresa lentamente, como un recuerdo que se rehúsa a desaparecer. El aire huele a humo, a humedad y a madera vieja. Tu esposa, si estás casado, ya está moliendo algo de mijo. La piedra gira, como todos los días, en el mismo eje, con el mismo chirrido. Hay sopa de miso, pero sin carne. La carne es rara. Reservada para ocasiones especiales, cuando el templo permite o cuando algún viajero errante cambia un ave por arroz cocido. A veces comes nabo fermentado. A veces, solo arroz, si ha sido una buena cosecha. Y si ha sido mala, solo sopa aguada y raíces. Te vistes con ropa hecha de cáñamo. Áspera, teñida en tonos terrosos. Nada de seda. Eso está prohibido para tu clase. Y aun si no lo estuviera, sería inútil entre el barro de los campos. Tomas tu baraji, sandalias de paja trenzada, y las amarras con un nudo que ya conoces desde niño. El barro frío se cuela entre las fibras apenas das el primer paso. El campo te espera. No hay jornada de descanso. Solo la lluvia, cuando cae en exceso, puede darte tregua. El arrozal no se ve como en las pinturas. No hay perfección simétrica. Hay humedad, hay insectos, hay fango que traga los tobillos. Llevas contigo una azada. No es tuya, pero la cuidas como si lo fuera. Tiene el mango oscuro, pulido por generaciones de manos.
Las herramientas pasan de padres a hijos, junto con las deudas y las obligaciones. Mientras trabajas, no hablas mucho. Solo el murmullo ocasional. Los campos exigen silencio, como los templos. Sientes como el sol sube, invisible, detrás de las nubes. No lo ves, pero lo percibes, por el sudor que empieza a perlar tu frente. Por el zumbido lejano de una libélula que pasa demasiado rápido para atraparla. Los días son iguales, pero no idénticos. Hoy, por ejemplo, has oído rumores. Dicen que el Daikan, el magistrado local, vendrá a inspeccionar las cuentas del pueblo. Eso pone tensos a todos. Porque si el conteo del arroz no cuadra, habrá castigos. Y los castigos no son físicos, no de inmediato. Son aumentos en los impuestos. Son jornadas extras. Son tareas públicas, como reparar el camino al templo, cargar maderos para la nueva casa del intendente o trabajar sin paga en las zanjas de irrigación. A veces, ni siquiera se necesita una razón. Basta una mirada mal interpretada. Una inclinación de cabeza que no fue lo suficientemente profunda. Ser campesino en el periodo Edo es una forma de desaparecer con dignidad. Al mediodía, regresas brevemente. Hay arroz frío. Tomas agua del pozo, tibia por el sol. Te sientas bajo la sombra de un árbol. Las hojas apenas se mueven. ¿Y todo se siente quieto? Como si el tiempo mismo respirara contigo. Miras tus manos. Están manchadas, pero firmes. Tu cuerpo sabe qué hacer, incluso cuando tu mente divaga. Tal vez recuerdas un haiku que aprendiste de niño. El barro se hunde, pero la libélula vuela. Sin mirar atrás. La tarde se estira. Sientes el cansancio sin odio. Es un cansancio antiguo que no se discute. Los cuervos graznan a lo lejos. Y con ellos, sabes que la jornada se acerca a su fin. De regreso al hogar, pasas junto a otros campesinos. No hablan. Tal vez solo inclinan la cabeza levemente. Ese gesto contiene siglos de entendimiento. De noche, el aire se vuelve fresco. La choza respira junto contigo. Tu esposa cose una prenda. Tus hijos, si los tienes, ya duermen o escuchan cuentos antiguos sobre zorros que engañan a los hombres, sobre monjes que flotan en la niebla, sobre arrozales que hablan en sueños. Te recuestas sobre una estera. Sientes el crujido de la paja bajo tu peso. ¿Y escuchas, otra vez? El agua. Siempre el agua. Así era ser campesino en el Japón del periodo Edo. Una vida de barro, de viento, de repeticiones suaves. Una lucha constante, pero sin violencia. Una forma de existir, entre la obediencia y el rumor tranquilo del arroz creciendo. Imagina que estás caminando por un sendero cubierto de hojas secas. Es otoño, pero el viento no sopla con fuerza. Solo una brisa suave, que arrastra las hojas en círculos lentos sobre la tierra endurecida. Las ramas crujen con un sonido apagado, como susurros de tiempos pasados. Caminas solo. Pero no eres un campesino. No llevas una azada ni cargas sacos de arroz. Llevas una espada. Envainada. Polvorienta. Silenciosa. Y una pequeña bolsa de tela, con lo poco que has podido conservar. No tienes amo. No tienes tierra. Eres un rnin. Un samurái sin señor. Alguna vez, años atrás, caminabas erguido. La seda de tus ropas ondeaba al ritmo de tus pasos. El emblema de tu clan estaba bordado en tu kimono. El castillo del daimi se alzaba sobre la colina, y tú eras parte de su corte, su guardia, su honor. Pero el castillo cayó. O tu señor perdió el favor del shogun. O simplemente fue vencido por un enemigo más astuto. Lo que sea que pasó, sucedió sin batalla. No hubo gloria. Solo una carta de disolución, una última reverencia. Y el lento desvanecerse de tu mundo. Te convertiste en un hombre sin lugar. Demasiado noble para trabajar. Demasiado pobre para vivir como noble. Durante un tiempo, viviste en templos abandonados. Ayunaste, no por virtud, sino por necesidad. Viajaste por caminos polvorientos. Vendiste tus pertenencias, una por una. Y al final, solo quedó la espada. Tu compañera muda. Pero una espada no se come.
Una espada no da sombra. Una espada no cura el hambre. Y así, un día, bajaste la cabeza. Y pediste trabajo. En una aldea como cualquier otra. Donde nadie preguntaba por tu linaje. Donde el arroz valía más que el honor. Los primeros días fueron duros. No por el esfuerzo físico, habías entrenado para resistir. Sino por el silencio. Nadie se inclinaba ante ti. Nadie te llamaba Sama. Los niños no corrían a esconderse cuando pasabas. Eras solo uno más. Con las manos vacías, los pies sucios. Y una historia que a nadie interesaba. Dormías en un rincón de la choza de un anciano sin hijos. A cambio, cortabas leña, limpiabas los caminos, ayudabas con la siembra. Tus dedos, antes expertos en el sable, aprendieron a atar haces de arroz. Tus rodillas, acostumbradas a los suelos brillantes de los castillos, se doblaron ante el fango del campo. Te volviste invisible. Y en esa invisibilidad, encontraste algo parecido a la paz. El trabajo no terminaba nunca. Pero tampoco lo hacía el cielo. Y tú aprendiste a observarlo. Las nubes eran más lentas aquí. El canto de los insectos, más constante. El humo de las cocinas subía en espirales suaves, como oraciones sin palabras. Por las noches, apoyabas tu espalda en la madera del granero. Y recordabas el entrenamiento en el dojo. La voz firme de tu maestro. El frío del acero contra tu piel cuando lo desenvainabas en plena nevada. Pero también recordabas las ausencias. Los rostros de los compañeros caídos. La tristeza muda de tu madre cuando partiste para servir. El honor parecía tan pesado entonces. Y ahora, el fardo del campo era otra forma de carga. Pero al menos, era tuya. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a saludarte con una leve inclinación. Uno de ellos, una mujer viuda, de manos hábiles y voz baja, compartía contigo los rábanos más frescos. Un niño pequeño te preguntó si alguna vez habías visto una ciudad. Tú asentiste y describiste las calles del castillo, los jardines de grava, los estanques llenos de carpas anaranjadas. Tus palabras no tenían brillo, solo la calma de la memoria. Y el niño te escuchaba como si hablaras de otro mundo. Y lo hacías, porque ese mundo ya no era tuyo. A veces, pasaban otros Rnin por el pueblo. Algunos altivos. Otros, desesperados. Pocos se quedaban. Uno de ellos te miró con desprecio y dijo: ¿acaso eres granjero ahora? Tú no respondiste. Solo seguiste amontonando haces de arroz bajo el sol. El otro Rnin se fue. Y tú te quedaste. Una mañana, mientras ordeñabas una cabra prestada, el anciano que te daba techo murió en silencio. Le colocaste una ofrenda. Quemaste incienso. Y limpiaste su casa. Después, seguiste viviendo allí. La aldea no dijo nada. Solo el monje del templo te miró con serenidad y murmuró: a veces, perderlo todo, es el primer paso para encontrar algo más. Ya no usas la espada. Pero no la has vendido. La cuelgas, limpia, sobre la viga del techo. Como quien cuelga un recuerdo. No como amenaza. No como orgullo. Solo como testigo. De lo que fuiste. Y de lo que ya no necesitas ser. Así era, a veces, la vida del samurái caído. Una existencia sin ruido. Sin guerra. Sin relato épico. Solo barro. Rutina. Y, con suerte, paz. Imagina que te despiertas antes del alba. La niebla es espesa, espesa como leche aguada. Los sonidos del campo aún no han comenzado, no canta el gallo, no murmura el viento. Solo el crujido de la estera al incorporarte, y el eco sutil de tus pasos sobre el suelo de madera. Hoy no vas al campo. Hoy caminas colina arriba. Hay algo que debes ver. Se dice que al final del bosque de pinos bajos, donde las ramas cuelgan como cortinas, hay un templo antiguo, olvidado por casi todos, pero no por todos. Subes despacio. La senda es estrecha, cubierta de hojas caídas y guijarros sueltos. Cada paso que das cruje con suavidad, como si despertaras a la montaña misma. El aire es distinto aquí. Más húmedo, más limpio. Huele a madera envejecida,
a piedra fría, a humo antiguo. Y entonces lo ves. No el templo todavía, sino los primeros anillos de piedra. Son 3. Uno dentro del otro. Círculos perfectos, hechos con rocas cubiertas de musgo. Algunos dicen que marcan un antiguo centro de meditación. Otros creen que delimitaban un jardín zen, ahora perdido bajo siglos de maleza. Pero nadie lo sabe con certeza. Solo están ahí. Inmóviles. Serenos. Te detienes frente al primero. No lo cruzas aún. Respiras. En la cultura zen, un círculo no es solo una forma. Es símbolo de lo que no necesita explicación. De lo completo, de lo vacío, de lo que se acepta tal como es. Cruzar el primer anillo es dejar atrás el ruido. Sigues caminando. Piedras irregulares forman una escalera hacia ninguna parte. O hacia el templo. Te acompaña un coro de cigarras adormiladas. Y algún cuervo distante que observa sin juzgar. Tras una curva, aparece el templo. Pequeño. Torcido por el paso del tiempo. Pero firme. La madera está agrietada. El techo se inclina con timidez. Y la campana, oxidada, cuelga en silencio. No hay monjes. No hay incienso encendido. Solo una calma que parece antigua. Te quitas las sandalias. Subes al pórtico. Y te sientas. No rezas. No piensas. Solo estás. En este lugar, se dice que vivió un monje ermitaño hace más de 100 años. Se llamaba Kenkin, y dejó muy pocos escritos. Pero entre los que han sobrevivido, hay uno que dice: cuando el musgo cubre las piedras, ya no hay camino. Solo permanencia. El que busca sentido, encuentra silencio. Y el que teme el silencio, busca caminos. Kenkin vivía sin seguidores. Solo cultivaba un huerto mínimo y meditaba en los anillos de piedra. Cada mañana, caminaba en círculos alrededor de ellos, dejando que sus pensamientos se agotaran, como las hojas que caen del árbol sin preguntar por qué. Los anillos no son parte del templo original. Parece que alguien los construyó después, piedra por piedra, sin mortero ni herramientas. Solo paciencia. Y tiempo. Uno de los aldeanos ancianos dice que su abuelo aún recordaba a un monje alto, encorvado, que hablaba poco y sonreía sin razón. El mismo que cada otoño recogía ramas secas para formar un círculo de fuego dentro del anillo central. No para calentarse, sino para recordar que incluso el fuego también se apaga. Alrededor del templo hay estatuillas, muchas con los rostros cubiertos por líquenes, algunas con gorros tejidos, puestos por manos anónimas. Son Hith, protectores de los viajeros y de los niños perdidos. Están alineados entre la maleza, casi ocultos, como si cuidaran el sueño de algo, o de alguien. Entre ellas, hay una especial. Tiene los brazos cruzados, algo poco común, y una pequeña piedra blanca a sus pies. Nadie sabe quién la colocó ahí. Nadie la quita. Algunos piensan que representa al mismo Kenkin. Otros dicen que es solo una estatua más, deformada por el tiempo. Pero todos coinciden en algo. Quien la observa, suele quedarse en silencio un largo rato. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, las hojas secas giran dentro de los anillos de piedra. Parecen bailar. O dibujar un mandala momentáneo. Hay quien jura que en esos momentos, el tiempo se pliega sobre sí mismo. Y que puedes escuchar los pasos del monje, todavía caminando en círculos. Pero no es necesario creer en eso. Basta con sentarse, como tú ahora, y escuchar el sonido del mundo, cuando nadie le pide que hable. En tu camino de vuelta, no recoges ninguna piedra, ni tomas ninguna foto, ni haces ningún boceto. El templo no es algo que necesites llevar contigo, sino algo que, por un rato, te permitió quedarte con él. Y eso, basta. Imagina que el aire huele a madera recién cepillada y a té verde caliente. No es una casa. Es más que una casa. Y menos que un palacio. Es la residencia del daimi. Una estructura de pasillos infinitos. Puertas que se deslizan con un susurro. Jardines donde hasta las piedras parecen puestas por el destino.
No hay multitudes. No hay gritos. Solo el murmullo tenue del agua que fluye en los canales. Y el roce de sandalias de paja sobre el tatami. Aquí todo ocurre en voz baja. La residencia está cercada por un muro de barro y bambú. No es alto, pero tampoco lo necesita. Porque más allá están los soldados. Y más allá aún, el respeto, o el miedo, que protege al señor del dominio. El daimi no aparece con frecuencia. Cuando lo hace, todos bajan la mirada. Incluidos sus propios hijos. Pero hoy, no lo veremos aún. Hoy entramos como si fuéramos invisibles. Como un sirviente más. Con una bandeja en la mano. Y pasos que no dejan huella. Cruzamos la puerta principal. No hay adornos. Solo madera clara, pulida, sin clavos visibles. Una estructura que respira con el clima. Dentro, el silencio es más profundo. Un pasillo largo conecta varias salas. Las puertas correderas, Fusuma, están decoradas con pinturas desvaídas. Montañas envueltas en niebla. Cerezos bajo la luna. Garzas que vuelan en formación solitaria. Las paredes no son paredes. Son papel grueso, que filtra la luz. Y deja fuera los gritos del mundo. Todo aquí está diseñado para suavizar. El primer sonido distinto que oyes es el de un bastón golpeando el suelo. Un anciano consejero recorre los pasillos, repitiendo listas, recordando nombres, sosteniendo el calendario como si fuera un arma. Porque aquí, los días se planifican como batallas. ¿Quién presentará su informe de cosecha? ¿Quién servirá el té al emisario? ¿Quién tendrá permiso de hablar y quién no? En la residencia del daimi, cada gesto es parte de un ritual. Incluso el silencio. En una de las salas principales, las mujeres del clan practican la ceremonia del té. Una chica joven, quizás la hija menor, ensaya con lentitud el giro de la muñeca. Vierte agua caliente sobre el polvo verde. Lo revuelve con un batidor de bambú. Y lo sirve sin mirar al invitado. No hay error posible, pero tampoco perfección. Solo repetición. Solo el ritmo. Solo el momento. Fuera, el viento agita las hojas del arce japonés. Sus tonos rojizos cruzan el jardín seco, donde las piedras han sido colocadas para simular olas. Pero el agua no está. No hace falta. El jardín de grava no representa el mundo. Lo evoca. En el ala este, los escribas trabajan en silencio. Copian registros de impuestos, listas de siembras, mapas de las aldeas. Uno de ellos tose suavemente. Y el sonido parece más fuerte de lo que debería. En otra sala, los niños del clan aprenden caligrafía. El pincel toca el papel como si flotara. Pero cada trazo tiene peso. Porque una palabra mal escrita es una semilla mal plantada en la mente de un futuro señor. Finalmente, cruzas hacia la parte más privada. Un corredor elevado, que da hacia un estanque con carpas. Las puertas están cerradas. Pero tú sabes que, del otro lado, el daimi está sentado. No duerme. Tampoco habla. Está decidiendo. Y esas decisiones, aunque se tomen en voz baja, afectan a cientos. Miles, quizás. ¿Debe aumentar el tributo? ¿Debe ceder tierras al templo? ¿Debe enviar a su hijo menor como rehén a Edo, como signo de lealtad? Son preguntas pesadas. Pero el rostro del daimi no lo muestra. Su expresión es la de alguien que ha dejado de tener elección. Y ahora solo mantiene el equilibrio. Como la roca en medio del jardín. Como la taza de té que no se llena del todo. Como la espada que no se desenfunda. Él no gobierna con gritos. Ni con violencia. Gobierna con presencia. Con el peso exacto de su silencio. Y tú, al salir, te preguntas si en verdad está vivo. O si solo encarna un papel más. Al caer la tarde, las linternas de papel se encienden en los pasillos. Sus sombras bailan sobre los tatami, dibujando historias que nadie escucha. Los sirvientes recogen los restos del día. Los consejeros murmuran sobre lo que vendrá. Y en una pequeña sala lateral, el daimi practica la escritura de un poema corto, un haiku, que dice: silencio del té.
Hojas secas no caen aún, pero ya crujen. Y así concluye un día dentro de la residencia, donde todo parece inmóvil, pero nada lo está, donde las decisiones se hacen sin palabras, y los errores se arrastran por generaciones, donde lo visible nunca es lo importante. Ahora que has caminado por los senderos de la aldea feudal, ahora que has sentido el barro entre los pies, el peso de un arado antiguo, el susurro de un viejo monje, y la mirada muda del daimi tras sus biombos. Respira. No necesitas recordar cada detalle. No hace falta retener nombres ni fechas. Solo dejar que las imágenes se asienten como el polvo sobre una estera. La vida en el Japón feudal no era heroica. No era épica. Y quizás, para muchos, no era siquiera memorable. Pero era vida. Una vida regida por estaciones. Por silencios. Por estructuras que se doblaban sin romperse. Una vida donde cada paso estaba anticipado. Donde cada gesto tenía un lugar. Y donde incluso los sueños se moldeaban según el rol que te había tocado. En la aldea, el día comenzaba con el canto de un gallo. Y terminaba con la lluvia sobre el techo de paja. Nada más. Nada menos. Los campesinos, con sus espaldas dobladas, eran sostenidos por rituales tan antiguos como el arroz mismo. Los templos cubiertos de musgo ofrecían una pausa, no una salvación. Y en lo alto, los señores feudales tomaban decisiones que parecían trascendentes. Pero también eran parte del mismo ciclo. Porque incluso ellos eran solo piezas en un tablero más amplio. Quizá, en esta noche moderna y silenciosa, al escuchar esta historia, tu mente se ha deshilachado un poco, como un viejo kimono expuesto al viento suave. Quizá has dejado de pensar por momentos, y te has permitido flotar. Eso está bien. Eso era la intención. Recuerda, el pasado no exige comprensión total, solo atención tranquila. Como mirar una linterna de papel balancearse levemente. Como seguir el curso de una hoja sobre un canal. Como cerrar los ojos cuando ya no hay nada más que decir. Así, con calma. Con gratitud por lo que fue. Y con la certeza reconfortante de que ahora estás aquí. A salvo. En silencio. Y tal vez, ya, soñando.